Buenas tardes. Yo les voy a hablar en esta oportunidad sobre em, cuatro fuentes de financiamiento. La primera fuente de financiamiento que tenemos, el costo de capital, fuentes internas y acciones preferentes. En cuanto a la definición del costo de capital de fuentes internas, es un costo que se refiere a una empresa cuando incurre en financiar sus proyectos e inversiones utilizando sus propios recursos. Y tenemos las acciones preferentes, que son un tipo de inversión que otorga prioridad en el pago de dividendos y en la distribución de activos para la liquidación de la empresa. Tenemos con esta fórmula donde el costo de las acciones preferentes es igual al dividendo anual de las unidades monetarias entre intereses que genera la cantidad solicitada. Tenemos un ejemplo acá, donde podemos ver que una empresa desea vender acciones preferentes con un dividendo del 15% y cada acción espera venderla a $2.000 por unidad. Adicionalmente, los gastos que se generará la venta de dichas acciones serán de $160 por acción. Se debe calcular el costo total de las acciones preferentes. Primero que nada, debemos calcular el dividendo anual en unidades monetarias, que serían los $10.000 de unidad por el 15% de cada acción del dividendo que se espera obtener. Eso nos da el dividendo anual de las unidades monetarias. Después tenemos los intereses que generan la cantidad solicitada, que son los 2.000 de cada unidad menos 160, que es el valor por cada acción. Y para finalizar, tenemos el costo de las acciones preferentes, sería un 16%, donde se realiza la división del dividendo anual entre el costo de acciones preferentes. Como la segunda fuente de financiamiento, tenemos acciones comunes. Las acciones comunes representan la propiedad parcial de una empresa, donde se confieren los derechos a las decisiones corporativas y la participación en utilidades en forma de dividendos. Tenemos esta fórmula para buscar los costos de las acciones comunes, que es igual a el dividendo por acción esperado al término del año entre el valor de las acciones comunes. Esta división más la tasa de crecimiento constante. Lo primero que debemos hacer es calcular la tasa de crecimiento constante, donde tenemos la fórmula donde el dn es igual a d1 por 1 más e entre a el número de años. Hacemos el despeje y tenemos el valor de G, donde podemos ver posteriormente que DN es el dividendo del último año, que sería el 2024, que es donde se espera tener se desea conocer ese costo de capital. D1 es el dividendo del primer año, que sería el 2019 en este caso, y N sería el total de los periodos. Sin embargo, aquí se pueden ver que hay 6 años, pero es entre 5 porque de un periodo entre otro periodo hay una unidad. Entonces sería, si son 6, en este caso serían 5. Y así se obtiene la tasa de crecimiento constante, que sería 7,74%. Posteriormente tenemos los datos de dividendo por acción esperado al término del año, que en este caso sería 4, porque el ejemplo nos dice: una empresa desea conocer el costo de capital de sus acciones comunes. El precio del mercado de sus acciones es de $60 cada uno. La empresa espera pagar un dividendo de $4 al terminar el próximo año 2025. Los dividendos pagados sobre las acciones en circulación durante los últimos 6 años son los siguientes. Y aquí se ve el año y el dividendo de cada periodo. Tenemos el valor de las acciones comunes, que en este caso son $60 por acción, la tasa de crecimiento constante, que la calculamos anteriormente, y tenemos el costo de las acciones común, que se obtiene al aplicar esta fórmula que expliqué anteriormente. Este sería el costo de la acción, que es el costo que normalmente, si este costo está por debajo,
Normalmente los accionistas no, no venderían sus acciones. Si están encima, las mantienen o las venderían, pero si quieren alguna ganancia adicional de la acción. Es el valor intrínseco de la acción. Tenemos la tercera fuente de financiamiento, donde en este caso es una fuente externa. Esta fuente externa es el costo de capital que se obtiene de fuentes externas, bien sea como un crédito bancario, pero siempre viene de un ente externo a la empresa, no como los anteriores que venían directamente desde la empresa. Ok, tenemos acá la fórmula. Tenemos que P es la cantidad asociada, los intereses que genera la cantidad solicitada es I, GB son los gastos bancarios por apertura de crédito, RE es el nivel promedio en cuenta o reciprocidad y T es la tasa impositiva. Tenemos que KPCP es la tasa que satisface la ecuación. Tenemos el ejemplo donde una empresa solicita un préstamo bancario a 8 meses por la cantidad de $300.000. La institución bancaria exige una reciprocidad del 12% del valor del préstamo, interés del 2% mensual y gastos de bancarios de 30.000. La tasa del impuesto sobre la renta es 45% y se calcula la tasa. Tenemos que la cantidad asociada son los $300.000. Los gastos bancarios por apertura de crédito, según lo indicado en el ejemplo, son 30.000. El R es la tasa del valor del préstamo, que sería un 12%. N son los 8 meses que se dicen. La tasa de interés es el 2% mensual y el impuesto sobre la renta es el 45%. Lo primero que hacemos es calcular los intereses. Es importante resaltar que los intereses son deducibles de impuestos. Acá se obtiene que el, el valor P por F23, que vendría siendo la tasa de interés, esto multiplicado por el número de meses. Todo esto multiplicado por este que sería uno menos la tasa del impuesto sobre la renta. Y eso nos da un total de 26.400. Este monto es el que se terminaría pagando porque los intereses son deducibles de los impuestos. Posteriormente tenemos esta parte que serían los gastos bancarios. Los gastos bancarios se multiplican por uno menos la tasa del impuesto sobre la renta y vendría siendo 16.500. Posteriormente calculamos el nivel promedio en cuanto a reciprocidad, donde sería la cantidad asociada por el R, el porcentaje de R, y nos da 36.000. Acá tenemos este cuadrito donde nos ayudamos para obtener la tasa, el valor de la tasa. Tenemos que la primera parte de esta em, fórmula ya la hemos resuelto acá por partes. Hacemos la resta y nos da que es igual y hacemos la parte superior de la fórmula de la parte izquierda, nos da que da 264.000 entre 1 más la tasa elevado a la X, que en este caso vendría siendo los 8 meses. Lo que hacemos es despejar, tenemos nuestra incógnita al lado derecho y después aplicamos una conversión, se va a datos, ay, datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo. En cuanto hacemos esto, en buscar objetivo, ponemos el uno que estaba acá por el primer cuadro. Después se va a esta celda que estaba en blanco, que es la tasa, y nos da un valor del 8.63%, que sería el costo del préstamo
que tiene la empresa por endeudarse con una fuente externa. Y como última fuente de financiamiento tenemos el costo capital por fuentes externas. Acá tenemos la fórmula, que es esta, donde tenemos P, que es el valor nominal de la emisión, intereses percibidos por el inversionista, GT, que son los gastos totales originados por la emisión, T, la tasa impositiva, y K sub 0, que es la tasa que satisface la ecuación. Acá podemos ver que en el periodo cero, la empresa recibe el valor nominal de la emisión menos los gastos totales originados. Va a pagar intereses en el tiempo y al final se paga el capital más los intereses. La tasa es la que satisface la ecuación. Acá tenemos un ejemplo donde dice, una empresa emite deuda por $500.000 en obligaciones al 10% anual con vencimiento a 10 años. También se considera que los gastos que esta emisión origina son 50.000 y la tasa de impuestos son un 45%. Calcular el costo, tasa CAT sub 0, a través de flujo de efectivo. Tenemos acá todos los valores que vamos sacando, 500.000, que es la deuda. Tenemos el gasto, que vendría siendo 50.000 de la emisión. La tasa de interés, la tasa de interés anual sería un 10% y el impuesto sobre la renta que sería un 45%. Realizamos este cuadrito donde tenemos los 10 años y empezamos a buscar el flujo de efectivo antes del impuesto. En la primera casilla tenemos el monto total menos los gastos por esta emisión. Acá tenemos que el monto total por la tasa de interés. Esto lo fijamos y bajamos hasta el año 9. El año 10 vendría siendo la suma del monto más lo que se pagaría en el año 9. En cuanto a las deducciones, tenemos que este es lo que se pagó por los gastos, esto se pone en negativo, y acá se pone este mismo monto que viene siendo lo que se pagó en el primer año. Se corre la fórmula. Ahora tenemos el ahorro en impuestos, que es importante resaltar que se ahorran impuestos por los intereses, porque son deducibles. Acá lo que hacemos es con el monto de las deducciones por 1 menos la tasa de interés de impuestos sobre la renta. Todo esto se corre y nos da que el flujo es el flujo de efectivo antes del impuesto del primer año menos el ahorro en impuestos. Esto sería nuestro monto y hacemos lo mismo con este monto, pero del primer año. Y nos vendría dando 22.500. Corremos la fórmula hasta el año 9 y en el año 10 nos damos cuenta que esto es lo que debemos pagar, pero tenemos una deducción de 27.500 de lo que nos ahorramos de pagar impuestos por los intereses que ya hemos pagado. Después obtenemos la tasa, que es la tasa que satisface la ecuación. La buscamos a través de las fórmulas, buscamos TIR, seleccionamos esta casilla en blanco y seleccionamos todos los campos de flujo de efectivo antes del impuesto y nos da que este 5% es el costo por endeudarnos este tiempo, que sería para la empresa, que sería un total de 5%. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.